Museo del Aire y del Espacio de la institución smithsoniana es el más visitado del mundo. Su colección cuenta con algunos de los aviones y vehículos espaciales más importantes de la historia. Aviones que fueron diseñados, construidos y pilotados por hombres y mujeres que contribuyeron a expandir las fronteras del mundo de la aviación. Esta es la gran ala del Fokker T-2, el primer aeroplano que voló sin escalas a través de los Estados Unidos. En 1921, la compañía holandesa Fokker construyó sus dos aviones de carga F-1V y el ejército de los Estados Unidos compró dos de ellos. Uno, bautizado A-2, fue adecuado como ambulancia. El otro, el T-2, se utilizó como transporte. Estaba equipado con un motor Liberty de 400 caballos de potencia, situado junto a la cabina del piloto, con espacio para un copiloto y un segundo juego de controles dentro del avión. Al final de la Primera Guerra Mundial, habían pasado 7 años desde que Carl Rogers realizara su accidentado viaje transcontinental. En aquella época, la aviación se consideraba un buen recurso para el transporte de correo y una forma de ampliar las vías de comunicación entre ciudades. En 1920, el primer correo intercontinental despegó de Mineola, Nueva York, con una saca de correo atada a una de las alas. Durante los primeros 4 años de correo aéreo, los servicios solo se efectuaban de día. Mediante la combinación de aviones y trenes, se tardaban 3 días en cruzar el continente. Naturalmente, comparado con los 3 meses de Carl Rogers, era todo un récord, pero todavía era posible mejorarlo. En aquellos tiempos, el de Havilland DH-4 y el Curtiss Guinness, utilizados como correo, ya habían quedado desfasados. Para que un avión cruzara el continente sin necesidad de repostar, se necesitaba algo más que aquellas reliquias de la Primera Guerra Mundial. En 1922, el ejército recibió 2 Fokker de transporte F-1V en el campo McCook, Dayton, Ohio. El piloto de pruebas del proyecto sugirió la posibilidad de realizar un vuelo transcontinental. Se instalaron tanques de combustible con la designación T-2. El nuevo tanque, situado entre las alas, tenía una capacidad de 1.600 litros y el tanque del fuselaje contenía otros 740 litros. Con los tanques normales situados en los extremos de las alas, la capacidad total del Fokker era de 2.900 litros de combustible. El piloto que propuso el nuevo vuelo transcontinental fue el teniente Oakley Kille. Su copiloto era el teniente John McCready. Ambos provenían de aquel legendario grupo de pilotos de prueba. En muchos sentidos, aquella era la primera generación de pilotos de prueba americanos que volaban para el servicio aéreo de la División de Ingeniería en el campo McCook, Dayton, Ohio. Eran un grupo increíble. Estaban ocurriendo tantas cosas: vuelos de altura, vuelos de distancia, vuelos de velocidad. Las nuevas tecnologías eran probadas en varios campos. El verano de 1922, en el campo McCook, la revisión del T-2 había terminado.
Habían pasado casi 11 años desde el vuelo transcontinental de Carl Rogers a bordo del frágil Binfish. El enorme T-2, con sus grandes alas, su fuselaje y sus 400 caballos de potencia, era el producto de una evolución acelerada por la guerra. Si observamos los cambios ocurridos entre 1914 y 1918-19 durante la Primera Guerra Mundial, vemos que esta nueva tecnología empezaba a despuntar. Los dos vuelos transcontinentales son un ejemplo de ello, aunque también repercutió en otras áreas. Solo hay que observar las pesadas alas del T-2. Son un reflejo de la política de Fokker respecto al diseño de alas. Es como una ala Fokker clásica que se expande, fruto de la experiencia de la guerra y de los estudios de aerodinámica. Ahora sus imperfecciones son evidentes, como lo fueron poco después para sus constructores. Sin embargo, el hecho sigue siendo que todavía nos basamos en aquella tecnología. El motor Liberty fue instalado a la derecha de la línea central y el piloto se sentaba a la izquierda en una cabina descubierta. El plano de deriva y el timón eran pequeños comparados con la envergadura y el grosor de las alas y los 17 metros del fuselaje. Las ruedas y neumáticos del T-2 provenían del bombardero Martin MB. El vuelo transcontinental debía realizarse de oeste a este, saliendo de San Diego. Pero al llegar al punto de partida ya era toda una hazaña. Orville Wright estaba muy interesado en los éxitos de la aviación de Dayton y fue al aeropuerto Wright para despedir a Kelly y McCready. El punto de partida se había fijado en la costa oeste por dos razones. Los vientos soplaban de oeste a este y parecía lógico aprovecharlos. Y además, el octanaje del combustible refinado en California era el más alto. El T-2 se dirigía a Rockwell, en North Island, cerca de San Diego. En aquella época, la estación aeronaval de North Island era el centro de la aviación naval de la costa oeste. En 1922, la Marina todavía compartía la isla con el servicio de transmisiones del ejército. Aquella sería la base para la aventura transcontinental planeada para principios de octubre. El 5 de octubre, el T-2 abandonó San Diego, pero la niebla de las montañas le obligó a retroceder. Permanecieron en el aire tanto tiempo que establecieron un nuevo récord no oficial, y aquel resultó ser un práctico vuelo de preparación. Hap Arnold era el oficial del servicio de transmisiones de North Island al mando de la expedición. Su hijo Bruce, que entonces iba al parvulario, recuerda la excitación generada por el T-2. Aquella era la noticia bomba. Era muy, muy importante. Todo el mundo tenía noticias del T-2. Y especialmente yo. A pesar del descontento de su familia, el joven Bruce acabó obsesionado por el T-2. Si alguien lo mencionaba, yo le seguía diciendo, sí, yo soy el T-2. Y entonces empezaba a correr alrededor de la casa haciendo el avión. Comparado con los otros aviones de la base, era enorme. Todos esperábamos ansiosos que cruzara el país.
Para mí resultaba evidente que algún día lo cruzaría, pero no sabía cuánto podía tardar. Tardó más de lo deseado. El 5 de noviembre se realizó otro intento, al que una avería en el motor puso fin cerca de Indianápolis. Se cambió de estrategia. La ruta oeste-este fue descartada y el tercer intento fue programado para salir de Long Island el 2 de mayo de 1923 volando a contraviento. 2.900 litros de gasolina californiana fueron cargados a bordo. Kelly y McReady se turnarían en la cabina exterior. Kelly asumió la responsabilidad de despegar con el depósito lleno de combustible. Inmediatamente después de despegar, el medidor de voltaje sufrió una avería, poniendo en peligro el éxito de la expedición. Oakley Kelly, sentado junto al motor, tuvo que arreglarla, mientras McReady pilotaba el T-2 utilizando los mandos de emergencia del interior de la cabina. Este es el mapa en el que marcaron la ruta y las etapas ya cubiertas. Su media era de solo 144 kilómetros por hora. Para el piloto en la cabina exterior, aquel era un incómodo viaje. Los tubos de escape se encontraban a pocos centímetros de la cabina y el piloto iba sentado junto al ruidoso motor de 400 caballos. El asiento abotonado y el sistema de control interno habían sido especialmente diseñados para la ocasión. Sin embargo, no era fácil pilotar el T-2 desde dentro. La visión era escasa y los mandos de control estaban mal situados. El segundo sistema de control era necesario para que los pilotos pudieran turnarse en la cabina exterior. Cuando había que cambiar de turno, McReady pilotaba el avión desde dentro, mientras Kelly se arrastraba hasta pasar los depósitos. Entonces Kelly tomaba posesión de los mandos, mientras McReady se arrastraba hacia la cabina exterior. Durante toda la travesía, los pilotos cambiaron 5 veces de posición. Volaron bajo el cielo encapotado, bajo una fina lluvia y en la más completa oscuridad, poniendo a prueba su habilidad como navegantes. Sin embargo, a cada momento, la ruta en el mapa se acercaba más a San Diego. El 3 de mayo, cerca del mediodía, John McReady pilotaba el avión cuando la escolta de bienvenida de San Diego se les unió. El T-2 realizó un triunfal vuelo rasante en la avenida principal de San Diego, poniendo rumbo a North Island, donde aterrizó. Oakley Kelly y John McReady habían recorrido 3.980 kilómetros sin escalas. Habían tardado 27 horas escasas a una media de 150 kilómetros por hora. San Diego les recibió como héroes. No hay que olvidar que el T-2 voló a través del continente del mismo modo que 21 años antes Wilbur y Orville habían volado en Kitty Hawk, lo que supone un enorme progreso en muy poco tiempo. Actualmente el Fokker T-2 se encuentra en la Galería de Pioneros de la Aviación del Museo Nacional del Aire y del Espacio para conmemorar la hazaña de Oakley Kelly y John McReady. En la misma galería, junto al Fokker T-2, se encuentra el Douglas Wall Cruiser Chicago. Es uno de los 5 aviones idénticos construidos por la Douglas y desarrollado por el ejército de los Estados Unidos para intentar el primer vuelo alrededor del mundo en 1924.
Los 4 Wall Cruisers utilizados en el intento fueron bautizados con el nombre de 4 ciudades americanas. Cada una de ellas representaba un punto cardinal. Chicago era el norte, Nueva Orleans el sur, Boston el este, Seattle el oeste. Los 4 aviones fueron construidos por la Douglas en su planta de Santa Mónica, California, siguiendo el modelo de un prototipo que había sido probado en el campo McCook, en Dayton, y aceptado por los servicios aéreos. La selección de los pilotos fue lenta. Los interesados debían rellenar un cuestionario. A continuación, la larga lista de candidatos se redujo a 7. Y, finalmente, el jefe del servicio aéreo, el general Patrick, escogió a los 4 pilotos que debían ocupar las cabinas de los 4 cruisers. Se pidió a cada uno de los pilotos que eligiera un mecánico. Los 8 hombres fueron sometidos a un duro programa de entrenamiento en Langley, Virginia, donde estudiaron meteorología, navegación y primeros auxilios. Pilotos y mecánicos debían pasar muchas horas en las cabinas. El vuelo duraría por lo menos 6 meses, con un recorrido de 42.000 kilómetros. Para que el viaje resultara lo más seguro posible, se solicitó la colaboración logística del Departamento Naval, de la Guardia Costera y del Departamento de Pesca de los Estados Unidos. El viaje llevaría a los Wall Cruisers hacia territorios desconocidos cerca del Pacífico Norte, Asia, Europa y el Atlántico Norte. Debían estar preparados para aterrizar en tierra firme utilizando el tren de aterrizaje convencional o sobre el agua con los flotadores. El 5 de abril de 1924, cuando despegaron de Sand Point, Seattle, el mayor Frederick Martin, jefe de la expedición, no pudo evitar que una punta del hélice resultara dañada al rozar con el agua. Poco después, tras haber recorrido solo 1000 kilómetros, Martin tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en Seattle, donde averió algunos puntales del ala. Sin embargo, los problemas del mayor Martin no habían terminado. Sus 2 primeros accidentes habían sido reparados, pero el grupo que formaba la Douglas Wall Cruisers no permanecería junto mucho tiempo. Se dirigían rumbo a Alaska. En abril el clima puede ser muy duro, y la capacidad de navegación y de predicción meteorológica de los pilotos sería puesta a prueba. Martin y su mecánico Harvey parecían condenados al fracaso. Camino de Chignik, el motor Liberty del Seattle rompió un cigüeñal y el Seattle tuvo que ser llevado al aeropuerto para repararlo. Los otros 3 aviones seguían su ruta hacia las Islas Aleutianas, donde esperarían a que Martin y Harvey se reunieran con ellos. Los vientos soplan muy fuerte en esta zona y las altas montañas a menudo se ocultan tras la espesa niebla. El 30 de abril, Martin y Harvey partieron de Seattle hacia las Aleutianas para reunirse con sus compañeros. Los aviones penetraron en la niebla, estrellándose contra las montañas. Los otros miembros de la expedición les esperaron sin recibir ninguna señal durante más de una semana. 10 días después del accidente, el mayor Frederick Martin y el sargento Alva Harvey llegaron a un pueblo de pescadores en la costa de Alaska. Teniendo en cuenta el tipo de accidente y el tiempo que habían tardado en conseguir ayuda, se encontraban en muy buenas condiciones. Fueron recogidos por un destructor de la Marina, pero para ellos, la vuelta al mundo había terminado. El teniente Lowell Smith, piloto del Chicago, fue nombrado jefe de la expedición. Se le ordenó que los 3 aviones siguieran adelante con la aventura. Sin embargo, el clima era adverso y la nieve, la lluvia y el aguanieve dificultaban el avance. En un punto de las Aleutianas permanecieron incomunicados durante 6 días antes de poder salir. Faltaba poco para que los 3 aviones abandonaran el continente americano. Dependían del soporte logístico más que nunca,
y también del suministro de motores Liberty de reserva, distribuidos a lo largo de la ruta. El motor utilizado era una nueva versión del antiguo Liberty, con una potencia de 420 caballos. Antes de terminar su aventura, cada avión habría consumido unos 17 motores. No se permitió que los aviones aterrizaran en territorio soviético, así que su segunda parada importante, después de las Aleutianas, fue Japón. Realizaron 6 paradas y quedaron gratamente sorprendidos por la hospitalidad japonesa. La llegada a Japón constituyó un éxito significativo. Era la primera vez que 2 países a ambos lados del Pacífico eran unidos por aire. Pero los World Cruisers no eran los únicos que intentaban dar la vuelta al mundo. Debían competir con aviones de otras 5 naciones. A pesar de haber dejado atrás el hielo y la nieve, existían otros peligros a los que deberían enfrentarse. Tras abandonar Japón, se dirigieron a Shanghái, en China, donde tenían planeado aterrizar en un aeropuerto. El controlador aéreo subestimó el espacio que necesitaban, creando un enorme problema de tráfico aéreo. El trópico presentaba sus propias dificultades. Los motores y la tripulación se sobrecalentaban. En la India cambiaron los flotadores por ruedas y pusieron rumbo a Europa, enfrentándose a lo largo de la ruta a las altas temperaturas y a las constantes tormentas de arena. Llevaban más de 82 días fuera de Seattle y cuando llegaron a París ya era el mes de julio. Llegaron al aeropuerto de Le Bourget el 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla. La tripulación tomó parte en la ceremonia y el teniente Smith ofreció un ramo a la tumba del soldado desconocido, pero lo que realmente deseaban era dormir. Cuando llegaron a Inglaterra iban 17 días por delante del calendario previsto. Pero cuando abandonaron el país para enfrentarse al Atlántico, les aguardaba la tragedia. La presión del aceite del Boston empezó a bajar hasta que se vio obligado a aterrizar sobre el agua. La grúa que lo subía a bordo del Richmond sufrió una avería y el Boston se hundió en las profundidades del Atlántico, dejando a solo 2 World Cruisers para que terminaran la aventura. El Chicago y el Nueva Orleans se encontraron en Islandia y pusieron rumbo a Reykjavik. A pesar de las pérdidas del Boston y el Seattle, hasta el momento la expedición había sido un éxito, gracias a la cuidadosa planificación y preparación del viaje. Sin embargo, ni siquiera el apoyo de la Guardia Costera y de la Marina pudieron evitar los graves problemas a los que tuvieron que enfrentarse en aquellas latitudes. El tiempo empeoró. Su destino en Groenlandia era Icebound, pero tuvieron que esperar un mes para poder alcanzarlo. La etapa entre Groenlandia y Labrador resultó muy complicada. El clima era duro y una de las bombas del Chicago sufrió una avería. El piloto italiano Locatelli, que intentaba dar la vuelta al mundo por su cuenta, no tuvo tanta suerte y su nave se hundió. Para la tripulación del Chicago y del Nueva Orleans, lo peor había pasado. Tras abandonar Labrador, el prototipo del World Cruiser, rebautizado Boston II, se unió a ellos, pilotado por la tripulación del Boston original. Realizaron una entrada triunfal en tierras americanas. Como en los otros vuelos de larga distancia de la época, todo el mundo sabía que operabas al límite de tus posibilidades. Pero también sabían que éstas se estaban ensanchando, que la posibilidad de recorrer largas distancias con seguridad y alcanzar la meta deseada era cada día más fácil.
En Washington, el presidente Coolidge dio la bienvenida a los aviadores. Después de un vuelo transcontinental por 9 estados y 17 ciudades, aterrizaron en Seattle el 28 de septiembre a la 1:30 de la tarde. Habían tardado 175 días y 371 horas de vuelo. Se habían perdido 2 aviones, pero los Wall Cruisers de la Douglas, el Chicago y el Nueva Orleans, habían dado la vuelta al mundo.